vamos aprendiendo y lo que Dios va justamente manifestándose de una forma especial sobre nuestras vidas. Por eso cada reunión, cada momento que tenemos, Dios ministra nuestras vidas de una forma especial. Nos hace vivir situaciones, nos equipa, nos prepara. Prepara nuestras vidas, nos da herramientas indudablemente para cada uno de nosotros, para luego poder enfrentar la vida, ¿sí? Y poder salir victorioso. Y a veces dentro de esa situación atravesamos, que comúnmente nosotros le llamamos procesos en la vida. Así rápidamente, antes de entrar al tema, a cual le puse como título un valor eterno. En el libro de Marcos, capítulo 4, y luego después en el capítulo 5, solamente voy a hacer una referencia de esto. Jesús de Nazaret le dice a sus discípulos, a sus seguidores, ¿sí? Él le dice, pasemos al otro lado, y él despide a la multitud. Y cuando van en medio del mar, se desata una tormenta, ¿sí? Se desata un problema. Eso habla acerca de un proceso. ¿Por qué? Porque previamente a eso Dios estuvo hablando, estuvo ministrando, soltándole palabra, indicándole, dándole dirección. Y dentro de esa misma dirección estaba dando cosas fundamentales para su vida. Y en medio de eso se desata la tormenta, ¿sí? A veces uno no quiere atravesar por esos momentos, pero es necesario justamente porque eso nos fortalece. Eso habla acerca de la dimensión de la palabra, de lo que produjo la palabra y cuán atento estuvimos. O sea que Dios no es que prueba con nuestras vidas, al contrario, sino que Dios empieza a poner cosas dentro de nuestras vidas y nos manda teniendo la certeza, teniendo la seguridad que vas a atravesar. Y eso las armas les da, y en medio, inesperadamente, en medio del mar, dice que se desata la tormenta. Pero esa tormenta no era indudablemente para que ellos retrocedieran o se vuelvan hacia atrás, sino que esa tormenta era para fortalecer y para poner por obra la palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque en definitiva el problema no era la tormenta, sino lo que iba a venir, las consecuencias, lo que iba a provocar las tormentas o los procesos de la vida. Porque ellos después en el capítulo 5 habla acerca que se enfrenta, porque después de la tormenta lo que va a suceder, lo que tiene que haber dentro de nuestras vidas, lo primero que hace la tormenta es te libera. Los prepara justamente para liberar. Luego después usted sabe del endemoniado, el gadareno y todas esas cosas que pasaron. Dios va preparando nuestras vidas. Luego después de eso justamente trae sanidad para la vida, para el alma, porque se presenta la mujer de flujo de sangre. Y luego después está cuando resucita a la hija de Jairo y prepara justamente para una nueva generación. Eso es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Nos prepara, nos equipa. Por eso mientras cantamos recién, mientras adoramos a Dios, y me venía a la mente y trataba de entrar e imaginarme en la situación del escritor cuando él dice, enamórame de ti, Señor. Quiero aprender a escucharte, quiero aprender, ¿sí? Porque vio en otros
que había algo que mostraba, que revelaba que había una fuerza y que había una fortaleza. Entonces él también quería absorber, él también quería ser parte de eso. Él quería experimentar, vivir. Y él luego después describe, dice, y bueno, es como alguien que viene. Veo que en esta mañana venimos con muchas cargas o con muchas dificultades, con muchas interrogantes, con muchas preguntas. Pero venimos porque sabemos de que Dios va a responder a nuestras vidas. Amén. Quiero que abra su Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 1, el valor eterno de un llamado. Quiero hablar de 3 puntos, 3 cosas importantes que es necesaria para nosotros, para que podamos ir entendiendo justamente el propósito de un llamado, el propósito de haber sido elegido, pero no al azar, sino que antes de que tu madre, de que tu padre te ponga, elija el nombre, antes que tu madre esté embarazada, Dios te conocía. Y lleva justamente a la ejecución de esto, y empieza a describir. Y esa es una visión de Dios que tiene. Sí, de una visión de una sociedad que va a enfrentar una situación difícil, crítica, pero necesita justamente mostrarnos y revelarnos a nuestros corazones. Quiero hablar de comprendiendo la necesidad de la visión. Número 2, entender el origen. ¿A dónde se produjo? ¿Cuál fue el origen? ¿Qué es lo que motivó, lo que impulsó a Dios a hacer lo que hizo? Y el impacto, el objetivo, el impacto de lo que va a producir justamente aquello, esa equipación, esa formación, esa preparación, esa estructura que Dios va a colocar en cada uno, porque empieza a formar. Porque si te pones a mirar, mira lo que dice las Escrituras en Jeremías, capítulo 1, verso 4 y 5. Dios habló a Jeremías, dice las Escrituras. Vino pues palabra de Jehová a mí, vino la palabra de Dios. Y quiero hablar de esto también, pero de esto tan fundamental. Cómo escuchar la voz de Dios y cómo sé que Dios me está hablando. ¿De qué forma? No toda la forma, porque Dios habla de miles de formas. De algunas formas y maneras que te vas a dar cuenta. Y entonces cuando uno se da cuenta que Dios te está hablando, entonces empiezo a incorporar en mi vida esa palabra, porque esa palabra va a producir una formación, un crecimiento, una limpieza, una liberación, una restauración, lo que fuese o lo que fuera. Por eso decía, venimos nosotros y cuando cantamos, no se eligen las canciones al azar, oramos, le pedimos a Dios y justo esa canción está ligada a la necesidad que nosotros tenemos. Entonces, a lo que nosotros tenemos. Recién cantamos Enamórame. Luego después dice, algo está cayendo de Dios, algo está cayendo sobre mí. Ahora lo dejo que pase de largo, lo creo, lo atesoro, lo recibo. A veces nosotros pensamos o creemos que lo máximo o lo más importante
es cuando se predica. Es parte del desarrollo de una asamblea, de una reunión. Pero Dios puede ministrarnos a través de una canción, puede liberarme, puede sanarme, puede restaurarme. No importa la clase de enfermedad. Entonces, cuando yo sé que Dios está hablando a mi vida, es fundamental. ¿Por qué? Porque Dios habló a Jeremías y dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, vino la palabra de Dios. Dios está hablando. Entonces dejo de lado a que me inviten a que pase al frente y que me impongan la mano o que me unjan con aceite. No estoy diciendo que eso esté mal, sino que yo ya empiezo a recibir. Y eso me permite luego después disfrutar de todo el desarrollo de la reunión. Por eso él dice: vino pues palabra de Jehová a mí. No fue de algo visible, puede ser de una forma audible. Algo que escuchó. ¿Cómo lo percibo? ¿Cómo sé yo? Entonces, antes que te formase, dice las Escrituras, antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes de que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Fíjese cuán importante es usted. Acá hay un modelo. Dios está hablando a Jeremías de algo puntual, particular. Pero hay principios en esta escritura, hay principios que son revelaciones fundamentales de un llamado de Dios para nosotros. De una formación y cómo Dios, una de las formas y la manera que Dios habla en nuestras vidas. Y cuando Dios habla en nuestras vidas es porque Dios tiene un propósito, hay una visión. Y quiere que lo entienda. Por eso Dios empieza a desarrollarlo de una forma especial. Antes que te formé o antes que te formase, antes de que tu padre te ponga el nombre, antes que tu madre que esté embarazada, antes, yo ya tengo un propósito, ya hay una relación. Ya hay algo. Yo tengo un propósito contigo. Te conocí. Pero no es que Él fue a verlo, sino que Él te formó. Y Él te eligió. Y eso es lo extraordinario. Cuando uno tiene un llamado de parte de Dios. Y cuando uno tiene un llamado de parte de Dios es fácil. Es fácil. Porque no nació en mí, sino que hay algo que a mí me están dando una orden. Y que yo tengo que no solamente recibir, sino que me dan instrucciones que me dicen cómo voy a ejecutar tal cosa. Solamente yo pongo mi corazón, yo pongo la disponibilidad y yo pongo indudablemente, pongo mi vida. Y a pesar de eso, cuando Él está hablando, Dios está hablando de Jeremías, dice: Dios habló a Jeremías, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes de que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Fue una obligación. No fue una obligación impuesta. No es que Dios le dice: vos vas a hacer sí o sí, te guste o no te guste. Hay una elección y hay una decisión. Y esa decisión la tenía que tomar Él. Aunque le haya
pintado todas las cosas y le hace ver, aunque pueda hacerle ver los resultados, tú decides de qué lado está. Solamente observar, mirar o dejarte o dejarnos usar. Dentro de ese paquete están nuestros errores, están nuestras falencias, están nuestras equivocaciones. Por eso antes te formaste, te conocí, y antes que saliere te ordené. La visión es una de las necesidades más críticas del ser humano. Porque no hay una visión, no hay un proyecto de vida. No sabe a dónde va, para qué nació. La visión es un propósito de Dios para la vida del hombre. Es fundamental que nosotros debamos de entender que la visión no es solamente saber quién soy yo y para qué nací, sino que indudablemente hay un propósito y es una necesidad crítica que a veces, al no saber cuáles pueden ser los resultados, o si me va a ir bien o si me va a ir mal. Cuando uno tiene una visión, cuando uno tiene una revelación de parte de Dios, y cuando uno se provoca algo que son fundamentales en nuestras vidas. La visión le da sentido, motivo, razón de la existencia. Yo sé para qué estoy. Yo sé para qué he nacido. Cuando uno no tiene una visión, hay una carencia en su vida. La persona que se suicida no encuentra sentido y sabe de que no hay sentido de la existencia en la vida. ¿Para qué voy a vivir? Aparentemente parece ser que todas las puertas se han cerrado y no hay solución. Y la única solución que él encuentra, eso habla de una carencia y es una falta de una visión o una perspectiva de la vida. Si la solución es la muerte, ¿para qué voy a seguir? ¿Para qué voy a seguir sufriendo? Entonces hay una falta, hay una carencia. ¿Es fácil? No es fácil. Porque hay que vivir y hay que atravesar esas circunstancias. ¿Que vas a cometer errores? Sí, puedes llegar a cometer errores, pero también está el arrepentimiento y el reconocer una equivocación. Uno de los ejemplos cuando aparece Jesús de Nazaret, cuando las hermanas Marta y María le dicen: si hubieses venido, nosotros te mandamos antes. Te mandamos a llamar. Yo sé que está la respuesta en Jesús de Nazaret, pero si vos estuvieses acá, mi hermano no hubiese muerto. En otras palabras, ya es tarde. El propósito, nosotros podemos adecuarla a nuestro criterio y lo bueno es poder dejar. Por eso cuando venimos acá, cerramos nuestros ojos, levantamos, adoramos a Dios. ¿Y Jesús qué le responde? Yo soy la resurrección y la vida. No hay nada imposible para mí. Y en eso puedes colocar enfermedades, situaciones económicas, emocionales y de todas las índoles. Podés justamente. Es que la visión te da ese sentido de vida, de existencia, de razón, de fuerza, de seguridad. Pero dice, medio tarde el gallo, pero bueno. Se despertó.
Damos gracias a Dios. La visión te da sentido a la vida. Entonces Jesús de Nazaret no solamente le responde, sino le demuestras con hecho. Le dice, ¿dónde le pusieron? Todas esas connotaciones y todas esas situaciones que esa gente ha atravesado son evidencia. El apóstol Pablo dice, para nuestra enseñanza, para que cuando nos encontremos en una situación no nos haga dudar, aunque venga eso, tratemos de mantenernos firmes. Por eso justamente decía lo que decía anteriormente. Cuando venimos y hay una necesidad y se canta justamente la canción propicia para vos, algo está cayendo, es eso lo que estaba necesitando, y eso lo incorporas y empieza a hacer una formación dentro de tu vida. Empiezas a recibir una sanidad y una liberación en tu vida y una restauración. Y eso te enamora más de Dios. Te enamora más de Dios. A una persona yo le dije, ¿sabe cuál es tu solución? Estaba en una situación, le digo, ¿sabe cuál es la respuesta a tu sanidad? Empecé a predicar la palabra. Y cuando dejas de preocuparte de lo que no debes de preocuparte y debes de centrarte en lo que debes de centrarte, a veces nosotros ocupamos el lugar de Dios cuando Dios es el que tiene que encargarse de nosotros. Entonces, número 2, la visión introduce emoción a nuestras vidas. Da esa emoción, ese motivo, esa razón de la existencia. Número 3, la vida le da justamente, trae esa energía, trae ese movimiento. Cuando tienes una visión, quieres tratar de terminar, de hacerlo, no te deja estar ahí pensando o inerte, sino que requiere justamente de un movimiento para nuestras vidas. ¿Sí? Por eso estos hombres fueron esos visionarios y Jesús mostró. Él tenía una visión. Él sabía su tiempo que él había establecido, que el Padre había establecido en su vida. Y en ese tiempo debería de reducir o de ejecutar y de llevar o de formar a los obreros. Entonces, por eso él se trasladaba de pueblos a pueblos. Por eso él se va, él sale de su región y se va a un lugar a donde estaba una mujer. Y esa mujer, la samaritana. Mientras los otros fueron a comprar alimentos, él se quedó ahí esperándola, aguardándola. Él sabía que iba a llegar, que Dios tenía un propósito con esa vida, que Dios tenía una respuesta a esa necesidad. Dios sabía que esta mujer estuvo buscando y tratando de resolver su problema de una, de dos, de tres, de miles de formas, de manera, hasta que se acerca a la verdad o la respuesta. 2, 3 palabras y le cambió la vida para siempre. ¿Por qué? Porque recibió primero, fue un poco medio reacio, pero en la medida la palabra iba calando, iba encontrando un lugar.
Y la palabra, me imagino que empezó a recorrer todo su ser, todos los lugares dañados, ultrajados, lastimados, heridos, emocionales, sentimentales, de palabras, físicas o de lo que fuera. Pero la palabra va buscando y va sanando y va encontrando. Y Jesús le dice, si supieras. Ahí era la primera vez que él se daba a conocer que él era el Mesías. Ni siquiera sus propios discípulos sabían. Ella fue la primera mujer que supo que Jesús era el Mesías. La vida te da justamente esa energía, ese movimiento para nuestras vidas. Número 4, la visión transmite la sensación de la urgencia. Es urgente, lo necesitamos. Sí o sí hay que ir, hay que hacerlo. Hay gente que puede esperar y otras que no, pero esa está justamente la necesidad. Jesús podía haber dicho, puedo comer primero y luego después voy a ir. Él dijo, no, es ahora, es el momento. Cuando vuelven los discípulos y le dice, pero ¿quién le dio de comer? Yo tengo otra comida. Mi urgencia era esto, era esa vida. No podía escaparse. Para esto he venido, para esto fui elegido, para esto he dejado mi trono, mi gloria, justamente para eso. La visión transmite sabiduría. Te da justamente sabiduría. Conozco muchas personas, pero no todas las personas pueden ser tus amigos. Y tienes que conocer, tienes que saber. Cuando me voy a casar, yo tengo que saber, tengo que conocerla. No quiero que de aquí a 5 o algún tiempo me cueste. La Biblia dice, el libro de Eclesiastés capítulo 2, verso 14, los ojos del sabio están en su cabeza. Los ojos del sabio ve, su corazón ve, está en su cabeza. Así que hay una conexión entre el mirar y el poder pensar, razonar. Pero el necio dice que camina hacia la oscuridad. Como dice, tenemos Eclesiastés capítulo 2, verso 14. El valor eterno de tu vida. Sigamos. Número 6, la visión trae disciplina. Hay una disciplina. Dice el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 19. Un pueblo sin ley se desenfrena, sin sabiduría. Entonces hay un orden, hay principios dentro de nuestra vida. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontece al uno como al otro. Pero yo tengo que ser sabio. Tengo muchos conocidos, pero no todos son mis amigos. Yo sé elegir mis amigos. Nosotros debemos de saber elegir, ¿sí? La Biblia habla acerca justamente. Proverbio capítulo 29, verso 18. Sabiduría. Dice que el pueblo perece justamente porque no tiene conocimiento, porque no sabe a dónde va. No hay un orden. Y el pueblo se desenfrena. Proverbios capítulo 29, verso 18.
Número 7, la visión afecta la compañía. Era como decía recién, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, no. Entonces tiene que haber una dirección, hay una visión, hay un propósito, hay un llamado de parte de Dios para cada uno de nosotros. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado el que guarda lo que Dios dijo, lo que Dios te dio la orden para que lo hagas, para que lo ejecutes. Dios va a responder, Dios siempre va a responder a lo que Él dijo, a lo que Él nos llamó, a lo que Él nos dice. Entonces yo tengo que poner por obra justamente lo que Dios quiere que yo haga, justamente eso es lo que tengo que hacer, ¿sí? Tener justamente esa disciplina. Pero el que guarda la ley es bienaventurado, es dichoso, es feliz. Por eso volvemos a lo que decía recién, cuando Jesús de Nazaret le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y le dijo, ¿dónde le pusieron? Y la mujer le dijeron, pero hace 4 días ya está descompuesto. Es imposible, vamos, quitar la piedra. Corre de tu mente, saca la incredulidad, saca la duda, permitirle a que Dios obre. Cuando ellos hicieron eso, Jesús de Nazaret le dio lugar a que la palabra impacte donde tenía que impactar. Cuando nosotros sacamos la incredulidad, la duda, la incertidumbre en nuestros corazones, permitimos que la palabra de Dios va a llegar y va a causar el efecto. Jesús de Nazaret, que dijo, sal de ahí. Y salió justamente el hermano de Marta y de María. La visión afecta la compañía. Entonces hay un trabajo. Amós capítulo 3 verso 3 dice, ¿andarán dos juntos si estuvieran de acuerdo? No, imposible. Ahora, ¿cuál es la raíz de la visión? ¿Cómo es el origen de la visión? ¿Cuál es el origen de la visión y de dónde viene la visión? ¿Cómo es? Es cuando Dios empieza a hablar en Primera de Samuel. Dice que Samuel estaba en el templo y él estaba durmiendo. Y en otra habitación estaba el sacerdote, estaba durmiendo. Y el joven Samuel dormía porque él se encargaba de prender las luces, por decirlo. Pero él sacaba justamente todo lo que la lámpara siempre esté encendida. Él tenía su labor, tenía su trabajo. Él hacía, pero nunca había escuchado a Dios. Él hacía cosas dentro del templo, pero no conocía a Dios. Entonces no había un fundamento. Él vivía por lo que contaban, por lo que le decían. Él no tuvo una experiencia y por eso es tan fundamental, es tan importante tener una experiencia con Dios, abrir el corazón a Dios y que Dios sea personalmente en tu vida y te hable. Y eso es lo que aconteció con la vida de Samuel, cuando Dios le dijo, Samuel, Samuel. Él no conocía, no sabía, se levanta rápidamente, se va a ver al sacerdote, al pastor, al anciano. Y le dice, me llamaste. Vemos la disponibilidad que había de este hombre o de este muchacho. Llega a ese lugar y ¿qué es lo que pasa? Sucede justamente algo importante y le dicen, no, yo no te llamé.
Por segunda vez vuelve de nuevo, por tercera vez. Y ahí se percata y se da cuenta. Y le dice, y le instruye, le da una información. Cuando te llame de nuevo, 1 Samuel capítulo 3 verso 21, él le habla y él le dice, heme aquí, Señor. Una voz audible, no siempre va a ser una voz audible que Dios va a hablar a tu vida. Nosotros tenemos las escrituras, nosotros tenemos la palabra de Dios y esa palabra es palabra de Dios. Por eso, justamente Dios nos habla. Y Jehová volvió a aparecerse en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Por la palabra, Dios le habló en voz audible, le vuelve de nuevo a aparecer. Le habló primeramente en el capítulo 3, en los principios, en los versos 4 o 3 por ahí. Ahí le habla por primera vez. Luego después vuelve de nuevo a hablarle por la palabra. Entonces, cuando yo quiero que Dios me hable a mí y tengo un interrogante y no sé qué hacer, entonces tengo la palabra y yo sé que lo que las escrituras me está hablando, yo sé que Dios me está hablando y está queriendo ministrar mi vida. Después otra forma, número 2, otra forma y otra manera que Dios puede llegar a estar hablando es la voz del Señor a través de su Espíritu. ¿Cómo puedo yo saber que verdaderamente Dios me está hablando? Quizás estás ahí comiendo, estás cenando en familia con tu familia y vienen cosas y vienen pensamientos a tu vida. ¿Por qué? Porque estás en completamente búsqueda. Porque hay un llamado de parte de Dios, hay una urgencia, hay una necesidad, hay algo que Dios te está hablando en el Espíritu. Por la voz del Espíritu te está hablando y entonces ahí es cuando nosotros debemos de prestarle justamente atención. Y cuando Dios te está diciendo tal cosa que debes de hacer, ¿y por qué no compras? ¿Y por qué no vendes? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado ante situaciones y nosotros hemos dejado pasar porque pensamos, porque no conocíamos o cómo Dios iba a hablar a nuestras vidas? Y a veces Dios te ha dado las respuestas. Quizás has tenido miedo de hacerlo, o es mi mente, o soy yo. Como aquellas personas que por primera vez, cuando están anhelando, pidiendo a que Dios los bautice con el Espíritu Santo y empiezan a hablar en nuevas lenguas. Y el Espíritu le está dando. Y entonces ellos dicen, no, pero ese debo ser yo, que me estoy imaginando y ya estoy poniendo palabras. Y callaste y dejaste que el Espíritu no siga fluyendo en tu vida, porque tus pensamientos te han hecho creer de que no eres Dios. Por eso es tan importante que es que lo que dice cuando pides, si tu hijo te pide un pescado, ¿le darías una serpiente? Si te pide pan, ¿le darías una piedra? No, de ninguna manera. Entonces, si le pides a Dios,
recíbelo, lo que estás pidiendo, y Dios te está contestando. Y Dios te está dando la guía, la sabiduría para tu alma, para tu corazón. En el libro de Génesis, capítulo 37, del verso 5, número 4. Dios me habla a través de sueños y revelaciones del Espíritu. El Señor abre nuestros ojos para ver cosas. Dios abre nuestros ojos para ver cosas. El Señor te hace soñar sueños, te hace ver visiones, te da revelaciones del Espíritu. Vemos aquí cómo Dios le habló a José. Su padre Jacob estuvo hablando, ministrándole, enseñándole justamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Hasta el 9. El 6. Y él le dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. Y aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. El 8 y el 9. Vamos, que seguimos con el culto de la tarde. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Y el 9 dice: y soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban. Reconoció que Dios empezó a hablarle a él con sueño, y él empieza a desarrollar su vida y su ministerio y saber y ver visiones. Encuentra su propósito. Así como Dios le habla a Jeremías y le dice: antes que naciese, antes que te formase, te conocí, sabía quién eras. Te santifiqué, te aparté, te separé, te consagré, serás mío. Y ¿sabes qué? Y vas a ser profetas para las naciones. Y en ese tiempo había una decadencia, había situaciones terribles. La gente estaba en los reinados desenfrenadas. Y los reyes no adoraban a Dios, al contrario, hacían que la idolatría se apoderara de todo el pueblo, y entonces entra en la decadencia. Por eso Dios empieza a formarlo y le habla, y Jeremías dijo: soy un niño. Entonces Dios tiene un propósito para con nuestras vidas. Dios va a hablarnos a través justamente de sueños, para que nosotros podamos entender y comprender. Dios también te habla y te da una carga. Y sientes una carga y sientes un peso. A través de esa visión, Dios está colocándote una carga. Dice que Nehemías estaba con el copero, estaba ahí, estaba sirviéndole la copa al rey, y cuando viene y se entera, él pregunta por sus padres, él pregunta por sus hermanos, él pregunta por su nación, y le dan el reporte:
A él le dan el reporte y dice muy claramente algo tan fundamental. Dice, ellos están en el escombro, han quemado el templo, la ciudad está quemada. Entonces cayó un peso y una carga a su corazón. Y él le da lugar, no solamente se queda con ese dolor, no se queda solamente con esa angustia, sino que él utiliza esa carga y entiende que Dios está colocando esa carga y está preparando, está motivando, incentivando de que Él es el instrumento que Dios va a utilizar. Él entonces empieza, él dice que se arrodilla, que llora, que ora, que ayuna, pero necesitaba una respuesta de parte de Dios. Y la respuesta viene por algo que nunca él se había imaginado. Cuando él viene con la copa para el rey antes de tomar la copa le mira su semblante. A vos te pasa algo. Y él entiende que es la respuesta que él necesita. Así como en esta mañana, que has venido justamente, que Dios trae claridad a tu corazón y que sabías que lo que te pasó, lo que te sucedió y lo que te acontece, necesitabas una respuesta de parte de Dios. Que hay algo que te detuvo, que no sabes qué hacer. Si continuar, si no continuar, ¿qué haces? Vino y caminó con esa carga. Y esa carga no te lo sacarás hasta que no lo ejecutes, hasta que no lo lleves a cabo. José entendió el sueño eso. Dijo, esto me ayudará. Cuando Dios le da los sueños a José, también prepara justamente cuando luego después del sueño hay procesos que él tiene que atravesar y que tiene que pasar. Pero él se aboca y él es fiel a Dios. ¿Por qué? Porque él entendió que hay un propósito de Dios. Vos fíjate que las peores decadencias, ¿por qué Dios me elige a mí? No había visión, ya entró en decadencia de la visión, ya no había palabra, ya no había dirección, ya no había sentido, no había motivo. En la época, en los tiempos de Samuel pequeño. Y aún así Samuel ministra al Señor sin conocer al Señor. Y Dios le habla. Y Dios desde ahí empezó a hablarle, a ministrarle su corazón. Y dice la Biblia que nunca se apartó y era tenido muy en cuenta Samuel en aquellos entonces. Y reinó y gobernó con excelencia. ¿Por qué? Porque fue elegido. Y Dios nos trajo en este tiempo y somos elegidos. Somos elegidos. Es mucho más fácil. Es mucho más fácil. El querer hacer tal cosa cuando no lo sabes te va a costar mucho y te va a traer frustraciones y te va a traer dolores de cabeza. Pero cuando sos llamado de parte de Dios, cuando sos llamado por Dios,
Lo único que Dios requiere, la disponibilidad de tu corazón, tus oídos para poder escuchar y un corazón para amalgar su palabra y llevarla a cabo. Los resultados no dependen de ti. Los resultados están en la palabra que se habla y que se siembra. Y esa palabra tiene la propiedad necesaria para dar fruto, cual 30, cual 60 y cual 100 por uno. Te invito a que te coloques de pie en esta mañana. No eres un accidente. Hay un propósito de Dios para con tu vida. Has atravesado tormentas. Te ha preparado Dios. Y cuando terminas la tormenta, lo primero que haces, te libera. Se produce sanidad y preparas una nueva generación. Eso es lo que hace Dios. Había un hombre gadareno lleno de demonios. Lleno de demonios estaba ese hombre. ¿Quién vino a Jesús? ¿Quién lo trajo a Jesús? No fueron los demonios. Porque los demonios no resisten la presencia de Dios. Era lo poco que él podía asimilar. Lo poco que había dentro de su mente y dentro de su corazón, el deseo de poder cambiar. Eso lo trajo. Y los demonios le pidieron a Jesús de Nazaret y le rogaron en el nombre de Dios que no los atormente. En el nombre de Dios, no nos atormentes. Jesús le dijo que, y los liberó. Liberó a ese hombre. Cuando pasa la tormenta, lo que vos, la evidencia, libre. Y sanidades van a ocurrir a través de tu vida. Tiene que ocurrir sanidad. Y la generación que aparentemente está muerta, no está muerta. Necesita solamente, está dormida, necesita que se despierte. ¿Quién lo despertará? ¿Quién despertará a esa nueva generación? Por eso Dios te escogió, te llamó, te eligió. No fue al azar. No está practicando contigo, no practica con nosotros. Fuimos elegidos, separados, consagrados, apartados. Cuando sientas una carga, sabes de que es de Dios. Cuando escuches en tu interior una voz, es Dios. Y hay momentos que Dios te hablará a través de una voz audible, o te hará ver visiones o sueños, imágenes. Para eso Dios nos ha llamado. Si no, mira, la gente rápida se desanima, se desorienta, porque una de las cosas de la visión es justamente saber y darle sentido a la vida. Y Dios le da sentido a la vida.
¿Sabe qué alegría es el hecho de que vas y hablas o que oras y que hablas a alguien y ves cómo Dios le ilumina su rostro, su cara, su vida y es libre? Te da una satisfacción, te da una alegría tremenda. Y eso te da descanso y satisfacción. Decir gracias a Dios, tú lo has hecho. Cierra tus ojos. Tú debes de contestarle a Dios.